y una serie de atropellos tremendos que dieron al paro que se hizo. Ese paro fue reprimido salvajemente y el 6 de diciembre de 1928 pues terminó con el tema de la masacre de los trabajadores bananeros. Eso hemos hablado, mucho se ha hablado de eso. En 100 años de soledad hay un relato bellísimo de García Márquez sobre ese tema, en donde compara la multitud de la plaza como un gran dragón, la multitud dando pasos de dragón, y en donde viene y es digamos, atacado por la ráfaga de ametralladora. Eso fue tremendo, vivíamos tiempos muy difíciles. Después de esa etapa de dominación conservadora, vino una etapa, vino a nivel mundial un tema que fue la crisis de 1929, se conoce como el crack. ¿Producto de qué? Producto de la misma desarrollo del capitalismo. El capitalismo fue concentrándose cada vez en monopolios, fue dándose una gran concentración de mucha producción. Las crisis, incluso la de ahora, es una crisis de superproducción. Hay muchísimas cosas, mucha mercancía, pero no hay dónde colocarla, no hay más, no hay quien compre. Entonces hay una rapacidad, una pelea por los mercados en el mundo tremendo. Eso influyó una serie de consecuencias aquí en el país y subió acá entonces en la República Liberal, que fue en 1930, 1945. Allí, por primera vez, gracias a las peleas de los trabajadores, se emitió una ley que fue la ley 80 de 1930, en la que se regula la cuestión sindical, y entonces se dice que hay autorización de crear sindicatos, porque eso no estaba contemplado, era perseguido. Todavía hoy formar un sindicato es difícil, el sindicato, porque entonces sacan a la gente, la despiden y no se puede hacer el sindicato. Bueno, en esa época fue así. Entonces se hizo una regulación del tema laboral. Eso fue en el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Se expide entonces la primera legislación laboral. Luego vino el gobierno de López Pumarejo. El mundo estaba en la guerra y aquí hubo falta de claridad política. El llamado que hubo a nivel internacional a unirse todos contra el fascismo, pues aquí lo interpretaron muchos como una adhesión al tema del Partido Liberal y el señor López, y entonces él manejó a su antojo todo lo que tenía que ver con el resto de la legislación de los trabajadores. Sin embargo, hubo algo, y es que se logró que en esa época los trabajadores pudieran hacer, ya como desarrollo de todos los sindicatos que habían en Colombia, entonces se conformó la primera central obrera del país. En 1936 se creó la CTC, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, y eso nació en Medellín, una reunión grande que se hizo en Medellín. Después siguen los gobiernos estos liberales, y fue Eduardo Santos, luego López, y hubo una época que se conoce con el nombre de la violencia liberal conservadora, que fue una violencia que se desató a partir de el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, eso fue una situación difícil, el pueblo se lanzó a la calle, no hubo conducción ni nada, y Mariano Ospina Pérez se mantuvo en el poder, ¿sí? Y en esa época, gracias al trabajo de todas estas corrientes conservadoras, digamos, corrientes que no muy democráticas, y el trabajo que hizo la Iglesia en esa época, entonces se lograron una división sindical
y en el año de 1946 crearon la UTC, la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC. Desde hace muchos años, la Iglesia había constituido la Unión de Trabajadores de Antioquia, había en Bolívar, había unas organizaciones que ellos tenían, y de jóvenes, y conformaron la UTC. Ahí quedó plasmada la división sindical. Y es de decir que la CTC pues está orientada desafortunadamente por el Partido Liberal y la UTC por el Partido Conservador. O sea, no había autonomía de organizaciones que fueran distintas a los mismos del bipartidismo tradicional que había en Colombia. Bueno, después sigue sucediendo la historia en nuestro país, pero hay un caso muy importante para reforzar eso de que la clase obrera colombiana es una clase obrera que ha luchado por la soberanía y por sus intereses, sí, pero para hacer avanzar esto. En 1948, esa unión obrera que creó Ormaecha, ese sindicato de trabajadores petroleros, logró que en la reversión, había una concesión que le habían otorgado, la concesión de mares, debía revertir al país. Y entonces había una gran pelea, y los obreros ganaron y nació Ecopetrol. En 1948, los trabajadores que estaban en la Tropical Oil Company lograron durante 57 días que duró la huelga y toda su resistencia, lograron que se reversara la concesión de mares y se creara una empresa colombiana de los petróleos que es Ecopetrol. O sea, ahí hay un ejemplo, ahí hay una cosa casi como única, ¿no? Allá primero fue el sindicato y después la empresa, como trabajo del sindicato, que era un sindicato de obreros petroleros que peleaba por los recursos naturales de Colombia y que logró conseguir que esa concesión revirtiera y tuviéramos nuestra empresa, que es una empresa bollante que le ha servido al país, pero que desafortunadamente ahora están tratando de privatizarla, pero fue realmente un hecho maravilloso en la historia del movimiento obrero. Después vienen años duros como el de la dictadura militar, de Rojas Pinilla. Eso fue una cantidad de negación de garantías sindicales y laborales, ¿no? Y al cabo de esa dictadura, pues asume una junta y se dio un pacto que fue el Frente Nacional. Entonces, el Frente Nacional que todos conocemos, pues realmente la idea se cuajó en España, ¿no? En una ciudad que se llama Benidorm, y luego en otra ciudad que queda en el Mediterráneo catalán, en Sitges. Allí Alberto Lleras y Laureano Gómez hicieron el acuerdo y se preparó un plebiscito que fue el 1 de diciembre del 57, que recordamos, así no hayamos estado o vivido esa época. En esa época fue cuando por primera vez las mujeres pudieron votar. Bueno, en todo caso, en ese plebiscito que se presentaba, el plebiscito era: ¿usted quiere la paz? No, ¿usted quiere el Frente Nacional, que es la paz, la concordia, o quiere la guerra? Por supuesto ganó el Frente Nacional. Esa vez sí no perdimos. Esa vez no perdieron lo que decían, el tema de que querían era paz. Bueno, el tema es que ese Frente Nacional pues fue un frente antidemocrático, porque durante mucho tiempo, mediante unos mecanismos que eran la alternación y la paridad, los dos partidos tradicionales se repartieron el poder de las gobernaciones y iban alternando, ¿no? Empezó Alberto Lleras Camargo, luego Diego León Valencia, después Carlos Lleras Restrepo, luego Pastrana, ahí estaba pactado. Después lograron como hacer un componente y siguieron con los otros gobiernos, ¿no? Con el de Turbay, el de Belisario, el de Virgilio Barco, y luego ingresamos a una nueva época que es la época de 1990, en la que el país empieza a pasar por un modelo económico que es el modelo que tenemos ahora, el de la apertura, el modelo neoliberal.
Bueno, pero ¿por qué es importante este Frente Nacional? Porque en esa época del Frente Nacional y de todo eso, se dieron varios hechos. Entonces, uno de ellos fue que a nivel latinoamericano, un pueblo pequeño, por ahí cerquita de los Estados Unidos, el pueblo de Cuba, eh, hizo su independencia, su revolución. Realmente sacaron de allí al dictador que estaba, que era Batista, Fulgencio Batista, apoyado por los Estados Unidos, y entonces ese hecho, el hecho de un país pequeño que se levanta y que derrota al coloso, pues eso fue un hecho que inspiró a muchos de los trabajadores, de los estudiantes de todo el país, que empezaron a surgir organizaciones o pensamientos distintos al tema del Partido Liberal, el Partido Conservador, y se fueron creando organizaciones distintas. Bueno, entonces lo nuevo para nosotros es que en 1959 aparece, el 24 de marzo, aparece la Federación Colombiana de Educadores. Se funda la FECODE. La ADIT también es del año 59, pero pues en un comienzo ellas también estaban dirigidas por también los partidos tradicionales, todo. Bueno, incluso el ministro fue a la inauguración, al Congreso Pedagógico que creó la FECODE. Pero bueno, ya empezó a trabajar la FECODE como tal. Entonces, yo dejaría ahí en la tema de historia para poder coger solamente algo importante que es lo de FECODE. FECODE tiene varias etapas. La Federación Colombiana de Educadores tiene varias etapas, ¿no? Hay una etapa que va desde que nació la FECODE en el 59 hasta 1977, que fue cuando hubo un paro que obligó al gobierno de Julio César Turbay Ayala negociar el estatuto docente. Yo empecé a trabajar en el 70, muy pollita, ¿no? Empecé a trabajar, pero ustedes, tal vez algunos compañeros sí deben saber cómo era. En esa época no había estabilidad, en esa época usted no sabía si al año siguiente le iban a contratar o no. Ahí no habían concursos. El poder de los supervisores y de la politiquería era grandísimo. No estaba reglamentado el tema de traslados. En los estatutos, la carrera profesional docente, no había solamente dos escalafones. Un escalafón para primaria, poquitos grados y sueldos muy bajos, y otro escalafón para secundaria, que también tenía salarios bajos, pero había una división entre maestros y profesores. ¿Sí? O sea, se consideraba que secundaria, pues los profesores tenían como mejor salario y con más prestancia, y los maestros de primaria, pues, eran los maestros más humildes, ¿no? Que iban a las zonas más lejanas. Eso siempre fue así. Por eso el gobierno en 1904 estableció la pensión gracia. Es que como los salarios eran tan bajitos, a todos los maestros de primaria se les concedió una pensión que podían disfrutar y que en cierta manera compensaba ese bajo salario. Esa pensión de gracia se acabó con la ley 91 del 89, pero los que lograron esa pensión de gracia la lograron los que trabajaron hasta el 31 de diciembre de 1980. De ahí en adelante, hace muchos años, se perdió la pensión de gracia. O sea, hay gente que no sabe esto y dice, no, esos maestros viven muy bien, o tienen 3 pensiones, 2 pensiones, ¿no? Y fuera de eso ganan y no trabajan. Bueno, es terrible, ¿no? El desconocimiento. Pero bueno, entonces, la FECODE tiene la primera etapa, del nacimiento al 77. En el 77 ya se abre la posibilidad de negociar lo que tanto queríamos, que era el estatuto docente. Y luego viene otra etapa, que es la etapa del estatuto docente, que fue una etapa muy rica en luchas, una etapa en la cual hicimos hubo paro en el 72, en el 73, en el 76, en el 77,
Me acuerdo que aquí en el Huila en el 77 el paro fue durísimo.